Sí, también como con una evaluación muy feminista de tu parte, en el sentido en el que, chicas, ¿cómo puede ser que todo sea, que muevan el, Vamos a escuchar esta entrevista de Fito Páez antes de empezar el video. ¿no? Ah, no, no, Y, y si con van a, una si van a sí, bailar eso, bueno, sí. sepan, sobre todo las chicas, las colegas, Como pueden ver, básicamente le están preguntando sobre el reggaetón y el famoso perreo. Entonces, escuchen esto. Sí. sepan, están peleando una cosa y después están bailando. Puedes bailar todo, lo que quieras. Pineta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin. A ver, y también voy a hacer una aclaración. Esto no es nada en contra de Fito Páez. Yo amo la música de Fito Páez, pero creo que lo que viene a continuación es bastante cuestionable. Se pueden bailar un montón de música. Si es bailar esa que te van a perrear y te van a agarchar toda la noche, y bueno, entonces bueno, es el problema tuyo. A ver, esta parte, particularmente esta parte. Después, cuando vayas a defender los derechos, el Congreso no me pide que te apoye. En pocas palabras, que si perreas o bailas reggaetón, ya no puedes hablar de machismo, de misoginia, porque básicamente serías una persona hipócrita. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención todas estas discusiones sobre música y moral. Y por eso hice una publicación criticando esta entrevista en Threads y las reacciones no se hicieron de esperar. Un chorro de gente diciendo que no encuentra error en su lógica, que es un asunto de congruencia, que evidentemente cómo puedes estar bailando estas canciones que degradan a las mujeres y luego hablar de machismo. Y pues así como las respuestas no se hicieron esperar, tampoco las mías. Iba a hacer un videito en TikTok respondiendo a todo esto, pero después dije, no, creo que esto da para un video en YouTube sobre reggaetón y anarquismo. ¿Qué tiene que ver con el anarquismo? Vamos por partes. Este va a ser un video un poco complejo porque hay varias palabras que no voy a poder decir por obvias razones, normas de la comunidad, lo que ustedes ya saben, así que vamos a tratar de usar un lenguaje que nos permita comunicar estos temas sin censura. Una cosa es una canción machista y otra cosa es una canción cachonda que hable del delicioso. Entonces vamos a partir de eso. Una cosa es hablar del tema y otra cosa es hablar del tema desde una perspectiva machista. Lo otro que tenemos que distinguir es que no todas las canciones de reggaetón hablan del delicioso. Sí, muchas hablan de fiesta, de estar ligando a alguien, de que si te encuentras a alguien, que si te enamoras de alguien, cosas por el estilo que tienen que ver con las relaciones afectivas entre personas. Pero no todas hablan del delicioso y no todas lo hacen desde una perspectiva machista. Por supuesto que hay letras de canciones de reggaetón que me parecen horribles en ese aspecto. Por ejemplo, hace poco hubo toda una controversia por una canción de Karol G donde hacía referencia a personas que tenían menos de 18 años y que todo ese asunto de la canción le llevó incluso a tribunales. Si quieren saber el chismecito de la sentencia que le emitieron a Karol G, J Balvin y otros cantantes que participaron en esa canción, pueden buscar el video que hice en TikTok. Pero bueno, entonces vamos a distinguir eso. No todas las canciones de reggaetón hablan del delicioso y no todas las canciones de reggaetón que hablan del delicioso lo hacen desde una perspectiva machista. Pero la cosa se pone más rara cuando recordamos cómo son las canciones de rock frente a esos temas. Perdón, pero nadie que ame escuchar Soda Stereo tiene cara para estar criticando la pureza del lenguaje en las canciones solo porque hablan del delicioso. Al inicio de la canción Juegos de Seducción de Soda Stereo, Gustavo Cerati dice, o puedo ser tú. La imaginación esta noche todo lo puede. Y una persona en Threads me puso, claro, pero está hablando de la imaginación, entonces no es lo mismo porque no es algo real, sino que se lo está imaginando. Neta. ¿O qué me dicen de la canción Zoom de Soda Stereo? Te voy a hacer un macro intenso. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Zoom. Güey, canción animal, hipnotismo de un flagelo, dulce tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. ¿Cuál es la diferencia de una canción que dice vamos pa' mi casa? Ay, morra, ¿cómo vas a comparar? Cerati es poesía pura, no como esas letras corrientes. Comentarios como el del licenciado Mena nos demuestran que entonces el problema no es hablar del delicioso, sino la sofisticación. Y no, Fabricio, acá no estoy cancelando a Cerati y a Soda Stereo. Quienes me conocen saben que una de mis bandas favoritas es precisamente Soda Stereo y en general la carrera solista de Cerati. Yo descubrí Canción Animal en la adolescencia e incluso para mí fue como una canción que despertó muchas cosas en el buen sentido, porque estaba hablando de cosas que tenían que ver con el deseo, la libertad y la intimidad que la sociedad suele condenar cuando realmente no tiene nada de malo si es entre personas adultas que tienen consentimiento. Y de hecho en Canción Animal la letra explícitamente dice: más se pide y se vive. Y hay otras partes de la canción que nos da a entender perfectamente que es consensuado todo. Y aunque no es para nada mi estilo ese rollo de cuero, piel y metal, carmín y charol,
La verdad es que la canción me parecía muy liberadora en ese aspecto, me parecía bastante rebelde, por así decirlo. Me parecía que demostraba lo que implicaba el rock, que era poder hablar sin tapujos de cosas que la sociedad solía condenar. Y ni hablar de todas las cosas que hacía Cerati cuando tocaba esta canción en vivo, sobre todo en el solo de sintetizador, donde prácticamente lo que hace es el delicioso con su guitarra. Busquen la versión de Canción Animal en vivo en el Estadio Vélez en 1992, si no estoy mal, y seguramente van a encontrar esa parte. Porque el problema no es hablar de esos temas o que esos temas existan o que formen parte de nuestra vida, sino el machismo y todas las formas de dominación de una persona sobre otras. Por supuesto que hay canciones de reggaetón súper cuestionables, como por ejemplo la que les mencionaba de Karol G, entre otras. Pero también hablamos de los ejemplos que son muy cuestionables del rock. Por ejemplo, Oye Raquel de Auténticos Decadentes, Sexy Mexican Maid de Red Hot Chili Peppers, incluso de Charly García nos siguen tirando bajo. Inicia diciendo: ella es menor, él es normal y lo que están haciendo es un pecado mortal. Eso es exactamente lo mismo que decía la canción de Karol G. O incluso les voy a dejar acá estas letras de Fito Páez, obviamente con tachitas, censurando lo que hay que censurar, pero pueden checarlo, ponerle pausa y efectivamente también esto es muy cuestionable. Una de las canciones que más me encantan de Fito Páez y que creo que es de sus obras maestras y que tristemente no es tan conocida es la de Sasha Sisi y el Círculo de Baba. Y oh sorpresa, ¿de qué trata la letra? Básicamente de una persona que planea desvivir a una mujer. Por ejemplo, muchas de las canciones de los primeros álbumes de Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos se hizo popular en América Latina a partir de los 2000 gracias a su álbum Raro, que es un excelente álbum y para mí es de los mejores que ha dado el rock en español. Pero justamente por eso las personas de países como México tendemos a escuchar los álbumes de Cuarteto de Nos a partir de Raro, del 2000 para adelante. Pero no escuchamos los primeros álbumes donde hay canciones verdaderamente funables. Hay unas que digo, en verdad, cómo dejaron grabar esto en esta época cuando incluso hoy día sería cuestionable. Molotov. Es todo lo que tengo que decir. Molotov. Podríamos hacer todo un video de YouTube sobre las canciones de Molotov y sería también innecesario porque es obvio. Creo que ya con esto quedó bastante claro. Las letras machistas no son exclusivas del reggaetón. No todas las canciones de reggaetón tienen letras machistas. Y no es lo mismo una letra que hable del delicioso a una letra que sea machista. Recuerden, estoy matizando mucho mis palabras por las normas de la comunidad de esta plataforma, pero saben que el adjetivo que quiero usar no solo es machista. Entonces, ¿por qué todo este debate del reggaetón como si todo este tipo de letras fueran exclusivas del reggaetón? Cuando salió el mambo y la salsa respectivamente, los adultos se escandalizaron que porque era música de se decían cosas muy similares a las que hoy día se dicen del reggaetón. Ay, morra, ¿cómo vas a comparar la calidad musical del reggaetón con el mambo y la salsa? Güey, no estamos hablando de eso y lo sabes perfectamente porque esto no es un debate sobre calidad musical. También, cuando surgió el rock, muchos adultos y personas súper conservadoras se rasgaban las vestiduras diciendo que el rock incitaba a cometer actos ilícitos, al consumo de ciertas sustancias, a la vagancia y a otros problemas de la juventud. Incluso yo recuerdo que cuando estaba en secundaria en la iglesia había un panfleto que decía ¿por qué el rock es satánico? Recordemos el pánico satánico entre los 90s y los 2000s donde prácticamente decían que el diablo estaba utilizando el género rock para poder dominar las mentes de las personas. Porque históricamente las posturas conservadoras lo que hacen es utilizar el miedo, no los argumentos. Cuando ven algo que les incomoda, algo que les es diferente, algo que les es diverso, algo que les es desconocido, su reacción es apelar al temor y al miedo, no a los argumentos. Mucho menos reaccionan pensando que pues a lo mejor pueden continuar con sus vidas sin afectar a las personas que hacen eso que les incomoda, porque esas personas realmente no les están afectando en absolutamente nada. Y eso me parece que está ocurriendo con el reggaetón actualmente, pero además le agrego un factor que es el racismo. A ver, voy a aclarar una cosa. Si no te gusta el reggaetón, eso no es racismo. Incluso no me atrevería a decir que todas las personas que hacen esta crítica moralina al reggaetón lo hacen necesariamente por una postura ligada al racismo. No todos, no siempre, y creo que estas reacciones en contra del reggaetón pueden tener muchos orígenes, pero pues no nos hagamos compa que sabemos que ese tema también está presente. Históricamente la discriminación hacia ciertos grupos también se ha dado en el marco de la música, ya que muchas veces las personas no van a decir te discrimino por tu color de piel, por ejemplo, sino que van a decir porque tu música es estruendosa,
es ruido, no me gusta o porque precisamente promueve cosas ilícitas. A eso se le llama racialización de la música y eso no es nuevo, sobre todo en contextos como los latinoamericanos. Es decir, ciertos géneros musicales son vinculados a personas racializadas, a ciertos sectores de la población y por lo tanto lo que se busca es eliminar la participación de esos géneros musicales en la vida cultural de las ciudades. Porque si las actividades en las cuales se utiliza esos géneros de música son eliminadas, pues básicamente lo que vas a lograr también es un desplazamiento de esos perfiles que no quieres ver cerca. A esto se le conoce como discriminación indirecta, aunque también podría ser discriminación implícita. Y todo esto nos sirve de referencia para entender cómo la música es también un factor de discriminación y sobre todo para el uso de la fuerza policial en nuestras ciudades. Por ejemplo, en México, al igual que en muchos países de América Latina, varias ciudades tienen normas y regulaciones sobre el ruido. El problema es que el concepto del ruido es bastante problemático porque prácticamente todo es ruido. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando, están ladrando los perros del vecino. Eso estrictamente es ruido según las categorías de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Cuando tú entras a un restaurante y está el murmullo de gente platicando, eso es ruido. El ruido es parte de nuestra vida y es imposible combatir el ruido. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya no se preocupa por el ruido, sino por la contaminación acústica, que no es lo mismo. Es decir, lo que dice la OMS es que el problema no es el ruido en sí, sino cómo las dinámicas que tenemos con el ruido afectan nuestra salud. Por ejemplo, cuando hay construcciones a altas horas de la noche en una zona residencial y no dejan a las personas dormir. ¿Y cuál es el problema? Que en muchas ciudades mexicanas, al igual que en muchas ciudades latinoamericanas, lo que se sanciona es el ruido. Y normalmente se usa como parámetros los decibeles que utiliza la OMS para definir que algo es ruido. El problema es que según ese parámetro todo es ruido. Es decir, si esas normas se cumplieran al pie de la letra, a cada rato estarían sancionando fiestas, a perros ladrando, a personas conversando en la calle o cualquier otro ruido cotidiano, como el panadero del pan. No voy a profundizar mucho más en este tema porque ya lo hice en mi nuevo libro Anarquismo Jurídico, que ya está disponible en distintas librerías. Si estás en México, lo puedes encontrar en prácticamente cualquier librería de tu ciudad. Y si estás en algún otro país de América Latina o España, lo puedes encontrar en versión electrónica. Por ejemplo, está disponible para Kindle o para otros dispositivos similares. Y también próximamente va a salir el audiolibro, que me parece que ya salió. Al menos yo ya lo terminé de grabar hace como un mes, entonces seguramente ya está disponible. Anarquismo Jurídico es un libro de derecho pensado para personas no abogadas. Es una crítica al derecho, pero pensada para que la podamos discutir todas las personas independientemente de si estudiaste derecho o no. Lo sabía, ibas a terminar haciendo un promo loco. Acá lo interesante es que precisamente como esas normas del ruido son tan amplias, en la práctica no pueden estar siendo aplicadas a todo momento. Esto no quiere decir que las normas no estén funcionando, sino al contrario, están cumpliendo su objetivo. Mauricio García Villegas ha hablado de la eficacia simbólica del derecho, es decir, hay ciertas normas que no se diseñan pensando en que van a ser aplicadas al pie de la letra a todo momento, sino que cumplen con otros objetivos. Por ejemplo, él hablaba de cómo la situación de inseguridad en Medellín en los años 90 llevó a un toque de queda y a una prohibición del uso de cascos en motocicleta. Pero a través de su obra, él explica cómo esto no ayudó para nada a combatir la inseguridad y a los grupos que la generaban, sino que servía más como un mecanismo de control de la sociedad. Y lo mismo ocurre con normas como por ejemplo el artículo 33 de la Constitución mexicana, que permite que el presidente o presidenta expulse del país a cualquier extranjero que se inmiscuya en los asuntos internos del país. Mucha gente mexicana te dirá que el artículo 33 no sirve realmente porque en la práctica no se aplica. Sin embargo, todos los extranjeros en México tienen constantemente el temor del artículo 33, porque aunque sepan racionalmente que en la práctica no se está aplicando, el solo hecho que exista ya sirve como un dispositivo de control, de inhibición a participar en cualquier tipo de protesta, incluso las relacionadas con temas como el medio ambiente, que es una problemática que no es exclusiva de las personas mexicanas, o por ejemplo con el tema de Palestina. Y lo que ocurre con las normas sobre el ruido es que terminan siendo dispositivos para poder criminalizar y excluir a ciertos sectores de la población a través de ciertos géneros musicales, sonideros, cumbias en bailes populares, música banda en las playas de Mazatlán, entre otros ejemplos. Porque el problema es que el concepto del ruido no es objetivo, tiene un factor físico que son los 50 decibeles que marca la Organización Mundial de la Salud,
pero también hay otro factor subjetivo. Llamamos ruido a aquellos sonidos que nos son desagradables por contexto. Si tú vas a un concierto masivo, vas a estar expuesta o expuesto a cerca de 100 decibeles. Eso no solo es ruido, sino que es un ruido muy alto, y si estás expuesto a 100 decibeles por mucho tiempo, puede generarte contaminación acústica y por lo tanto problemas a la salud. Sin embargo, no lo consideramos ruido porque en ese contexto es un sonido deseable. Vamos al concierto esperando escuchar que las bocinas estén a tope y pues vamos a estar expuestos por cerca de 2 horas. Además de que vamos a tener toda la posibilidad de alejarnos del ruido si nos es molesto, porque vamos a tener pues salidas, espacios para alejarnos, etc. El ruido es contextual. De ahí que en ciudades latinoamericanas es más fácil que utilicen estas normas sobre el ruido en contra de sonideros, grupos de cumbia en bailes populares o músicos banda en las playas de Mazatlán, que por ejemplo en antros, restaurantes y otros lugares que representan el ruido de las clases altas, porque cuando se quiere discriminar a ciertos estratos socioeconómicos y a cierta población racializada a través de su música, pues simplemente utilizamos conceptos como el ruido o calificaciones como eso no es música. Y eso me regresa a todo este debate con el reggaetón. El baile del reggaetón tiene mucha influencia afro. Gran parte del reggaetón como género se desarrolló en países como Puerto Rico, República Dominicana y otros sitios del Caribe. Y por eso tanto el baile como la música está vinculada a la cultura afro, tal y como lo estaba, por ejemplo, el mambo, que justamente les comentaba que cuando salió se decían cosas similares a las que hoy se dice del reggaetón. De ahí que podamos entender que canciones como Canción Animal de Soda Stereo sea socialmente aceptable y vista como algo sofisticado, pero no así canciones que tienen contenidos similares, pero desde el reggaetón, y que debido a la historia de colonialismo y discriminación que hay en América Latina, hemos aprendido a repudiar. Tan es así que mucha gente está afirmando que la música de Bad Bunny es degradante hacia la mujer y que es machista, cuando lo único que están haciendo es evidenciar que ni siquiera han escuchado bien a Bad Bunny. Está bien si no te gusta Bad Bunny, está bien si no lo disfrutas, está bien si te cae mal Bad Bunny, eso es irrelevante para esta discusión. Acá nadie está diciendo tienes que escuchar a Bad Bunny ni nada por el estilo. Muchas canciones de Bad Bunny no tocan para nada el tema del delicioso. De hecho, tiene una canción que se llama Yo Perreo Sola, que habla de una chica que está bailando. Los hombres asumen que ella los está ligando, que está buscando pareja para la noche. Y ella lo que les dice es, pues hazte a un lado, yo solo quiero bailar, no me interesa estar contigo, tengo derecho a bailar libremente. ¿Esto hace a Bad Bunny un santo del feminismo? No. Acá no estoy santificando a Bad Bunny ni al reggaetón, solo estoy explicando cómo me parece absurda esa satanización hacia el reggaetón. Y además, perdón, pero a mi gusto, Bad Bunny ya no está haciendo reggaetón. Si escuchan el último álbum de Bad Bunny, se van a dar cuenta que la mayoría de las canciones no califican como reggaetón. Tampoco muchas de las canciones de Un Verano Sin Ti. Lo que escuchamos es música latina, con música urbana, con música fusión, con otras cosas. Y te puede gustar o no Bad Bunny, pero el último álbum tiene músicos buenísimos y de mucha calidad. Y es interesante porque estos discursos anti-reggaetón terminan cayendo en canciones que ni siquiera son de música reggaetón, pero que de alguna manera asimilan al reggaetón por los perfiles de las personas que hacen esa música o los perfiles de las personas que escuchan esa música. Incluso cuando las canciones ni siquiera hablan del delicioso. Ya ni siquiera hablemos de canciones machistas, simplemente que no hablan del delicioso. Insisto, este no es un video promocionando la música reggaetón, que cada quien escuche lo que quiera. A mí me gusta la música de Bad Bunny y de algunos otros cantantes de reggaetón, pero no es para nada el género que más escucho. Prefiero 1000 veces el rock y sobre todo la música ska, que es la música que más escucho desde los últimos años. No soy particularmente la experta en reggaetón, pero sí he escuchado bastante reggaetón como para identificar todos esos vacíos argumentativos de la gente que hace estos discursos anti-reggaetón. ¿Qué tiene que ver esto con el anarquismo? Muy sencillo. No solo tenemos que tener una postura antidogmática frente a estas discusiones sobre los géneros musicales y reconocer que las personas son libres de escuchar la música que desean, sino que también tenemos que advertir todas estas posturas clasistas, jerárquicas y discriminatorias en las discusiones sobre las manifestaciones culturales como la música, porque estos discursos aparentemente neutrales sobre la valoración de ciertas manifestaciones culturales han servido históricamente para la opresión de unos grupos sobre otros, para justificar actos discriminatorios que incluso se terminan manifestando
en el uso de la fuerza policial para excluir a ciertas personas de los espacios públicos de nuestras ciudades, como ocurrió hace un par de años en la Ciudad de México, cuando se prohibieron los bailes de sonidero en Santa María la Ribera. De tal manera que desde una postura antifa tendríamos que señalar también cómo estas discusiones sobre la música podrían estar ocultando otras cosas. Y no, Roberto, no voy a cancelar a Fito Páez. Escuchen su música, es buenísimo. A mí me gusta mucho la música de Fito Páez. Nos ha regalado canciones que también son símbolos de lucha, como por ejemplo, Hoy vengo a ofrecer mi corazón, que es una canción hermosa. O sea, pero tampoco te pases, Fito, ¿qué es esto? Lo único que estoy diciendo es, ¿quieren que hablemos de machismo y de reggaetón en serio? Hablemoslo en serio. Espero que les haya gustado este video. Por favor, compartan, avísenle a sus familiares, amigos de este canal. Ayúdenos a seguir creciendo este perfil y pues nada, les agradezco mucho el apoyo que me han dado en esta plataforma y en muchas otras. Y pues desde hace un tiempo que estoy ya retomando el YouTube, prometo no abandonarles. Les quiero mucho y escuchen la música que se les cante. Chao.